Bueno, pasamos a Pedro, que nos va a hablar sobre educación, Pedro Moncarts de Córdoba, así que Pedro, adelante. Y también te voy avisando, Pedro. Bueno, el trabajo que voy a presentar ahora es un trabajo que hicimos con dos colegas de la Facultad de Ciencias Económicas, en donde seguimos durante un año a nuestros graduados para ver cuál fue su inserción laboral. Y una de las dimensiones que nos interesaba de esa inserción laboral era si los trabajos que conseguían los graduados universitarios requerían más o menos educación de la que ellos tenían, en este caso el nivel universitario. Entonces de ahí el fenómeno de la sobreeducación, se señala es el reflejo de un mismatch o de un desajuste vertical en el mercado de trabajo, en el sentido de que la persona tiene una educación superior a la que el trabajo le requeriría. Otros desajustes que se han analizado en la literatura son desajustes que se reconocen o se identifican como horizontales, en donde lo que se está tratando de ver es no tanto el nivel educativo, sino los conocimientos o las skills que las personas tienen y a ellas que pueden requerirle el trabajo. Nosotros nos vamos a concentrar en la sobreeducación, pero vamos a controlar por uno de estos tipos de desajuste horizontal, en particular el de conocimiento. Bueno, ¿por qué estudiar el fenómeno de la sobreeducación? Bueno, básicamente en la literatura de la teoría del capital humano, en su versión más estricta, el salario es el reflejo de la productividad marginal del trabajador, y esta está aproximada en la mayoría de los casos por el nivel de educación de la persona. Sin embargo, en la literatura se encuentra, uno controla por distintas variables, personas con iguales niveles educativos pueden recibir remuneraciones bastante diferentes. Y estos son fenómenos que se observan en mayor medida, sobre todo en los jóvenes. Entonces la pregunta que nosotros nos planteamos es, bueno, si el fenómeno de la sobreeducación se observa para el caso de los graduados universitarios en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿cuál es la magnitud y cuál es la magnitud del mismo? Bueno, hay distintas teorías que pueden explicar el por qué va a existir sobreeducación. Ahí las tenemos resumidas, no me voy a extender en esto, dado la limitante de tiempo, pero básicamente pueden ser problemas de información, problemas de que por el lado de la oferta no se puede tener una idea clara de las capacidades de los trabajos, y teorías que van por el lado de la demanda, que básicamente señalan que, bueno, los trabajadores van siendo contratados y llega un momento en el cual los puestos para los cuales ellos estarían capacitados ya han sido cubiertos, y por lo tanto empiezan a ser contratados en trabajo que requieren una menor calificación en estos trabajadores poseen. Un tema es cómo medimos la sobreeducación para poder luego tratar de estimar el impacto que tiene sobre distintas variables, en nuestro caso sobre los salarios. Bueno, y acá la literatura hace uso de tres mecanismos. Uno es la autocalificación de la propia persona, que básicamente las encuestas le preguntan si el trabajo en el cual está empleado requiere un nivel de educación igual, superior o inferior a la persona posee. Después hay otra metodología que es mucho más demandante de información, se hace un análisis de los distintos tipos de trabajos y se califica el nivel educativo. Ahora, cada uno de esos trabajos debería tener el trabajador, y luego se compara con el nivel educativo de la persona que efectivamente está desempeñando el trabajo. Bueno, esta segunda medida quizás es más precisa para identificar el fenómeno, pero es de más dificultosa para ir actualizándola en el tiempo, ya que el trabajo de calificar las distintas tareas y puestos de trabajo no es una tarea sencilla y demanda bastantes recursos. Y el tercer método es un método que se ha utilizado generalmente con bases de datos que no han sido diseñadas para estudiar el fenómeno de la sobreeducación, y es el método empírico. Es básicamente
se toman grupos de individuos, por ejemplo, por sectores de actividad, en región donde la persona vive, se calcula la media del nivel educativo de las personas y luego se ve si la persona está sobreeducada o no, en función de si la educación del trabajador está por encima o por debajo de la media, o la moda, distintas medidas caracterizan en promedio al grupo. En nuestro caso vamos a hacer uso de la primera forma de identificar a los sobreeducados, que es básicamente la autocalificación, autodeclaración que la persona hace. Bueno, una vez que tenemos nuestras medidas de sobreeducación, hay dos modelos que se han propuesto para tratar de estimar cuáles pueden ser los efectos sobre los niveles de ingreso de estas personas. El primero, el de Duncan y Hoffman, donde es una ecuación de Mincer, pero donde la educación del individuo, generalmente es una variable que mide los años de educación, por ejemplo, es dividida en tres. La educación requerida por el trabajo. Si la persona tiene más años en la requerida, va a tener los años de sobreeducación, que va a ser un número positivo, y la otra va a ser 0. Y si la persona tiene una educación, años de educación menores a los requeridos, esta variable va a ser 0, y esta variable va a ser el número de años que la persona tiene de educación por debajo de los que son requeridos por el trabajo. Bueno, si efectivamente existe una penalidad o un premio a tener una educación diferente a la requerida, bueno, estos coeficientes beta 2 y beta 3 van a ser diferentes de 0. La otra metodología es la de Verdugo y Verdugo, en donde a la ecuación de Mincer tradicional, donde A es la educación de la persona, ya no la requerida por el trabajo, se le agregan dos dummies. Una, si la persona tiene mayor educación en el puesto requiere, toma el valor 1 y 0 de otra forma, y si la persona posee una educación, un nivel educativo inferior al requerido por el trabajo, esta dummy asume el valor 1 y de lo contrario el valor 0. De nuevo, si no hubiera ninguna penalidad por tener un nivel de educación diferente al requerido por el trabajo, los coeficientes de las beta 2 y beta 3 también serían iguales a 0. Entonces, nosotros, dado la población que tenemos y la pregunta, la encuesta que hemos realizado, vamos a utilizar esta metodología. Dado que trabajamos con graduados universitarios, el fenómeno de la subeducación no se debería verificar. Hubo un número muy reducido de graduados que nos declaran que su trabajo requería una educación de posgrado, pero a eso los tratamos como correctamente educados, en vez de asignarles la categoría de subeducados. Bueno, la literatura respecto a la sobreeducación y la subeducación analiza distintas dimensiones del mercado de trabajo. La que nosotros vamos a ver es sobre los ingresos. También hay una amplia literatura sobre la satisfacción laboral. Este es un proyecto que también en otro artículo que acompaña, estoy presentando ahora, analizamos el fenómeno de la satisfacción laboral de nuestros graduados universitarios. Y otro fenómeno que nosotros no hemos analizado es la movilidad laboral. Generalmente se plantea de que cuando hay un desajuste en términos de la educación del individuo y el trabajo, eso puede ser un incentivo para cambiar de trabajo o para dentro de la misma empresa o firma moverse en la escala de jerarquías. Sobre todo, por ejemplo, cuando se asume que la sobreeducación o la subeducación pueden ser fenómenos transitorios. Bueno, la literatura sobre educación y salarios es bastante amplia. Me voy a pasar estas dos filminas, ya el tiempo no permite, pero básicamente lo que esta literatura encuentra es que hay una penalidad. Efectivamente, los trabajadores sobreeducados reciben un salario inferior a ellos que tienen el mismo nivel de educación, pero que están en un trabajo que requiere ese nivel de educación. Hay alguna heterogeneidad en los resultados de la literatura, si lo que importa realmente es la diferencia en nivel educativo o la diferencia en conocimientos y skills de los trabajadores. Algunos sostienen que es la interacción o la presencia de ambos fenómenos la que realmente determinan los efectos sobre los salarios.
Y algo que vamos a presentar es interesante, es el hecho de que la penalidad puede no ser común a todos los trabajadores, sino que generalmente esta se concentra en los trabajos de menores ingresos. Es decir, entre aquellos trabajadores que están en trabajos de menores ingresos, los que son sobreeducados experimentan una penalidad. Bueno, bien, rápido. La base de datos, utilizamos una base de datos que desarrollamos para este proyecto. Básicamente, nuestra facultad tiene unos 700 graduados al año en cuatro colaciones. Nosotros tomamos la tercera y la cuarta de los años 16 y 17 y los seguimos por un año. Los encuestamos en el momento que se anotaron para la graduación, y luego a 3 meses. Esto implicó un periodo de 28 meses de recolectar datos. Fuimos bastante exitosos en los datos. Ahí tenemos los porcentajes de respuestas de la encuesta base, que al ser obligatoria fue del 100%, por supuesto, y las encuestas de seguimiento, como ven, fueron bastante elevados los porcentajes de respuesta. Y otra parte importante es que un alto porcentaje, prácticamente el 70%, que nos contestaron o todas las encuestas o solamente dejaron de contestar una. Esto es importante porque si hay un desgranamiento de la base bastante importante, los resultados pueden llegar a perder validez. Bueno, como les dije, la sobreeducación la definimos en términos de si la persona consideraba o no en su puesto de trabajo requería o no un título universitario. A su vez, después también distinguimos entre sobreeducados severos y sobreeducados moderados, en función de si se requiere un título terciario, pero que sea no universitario. Para controlar por el match horizontal, había una pregunta en la encuesta que le preguntaba hasta qué punto usaba los conocimientos que había adquirido durante sus estudios. Iba de 1 a 10, 1 cuando los usaba poco, 10 cuando los usaba mucho. Y esto le llamamos el knowledge matching. Va muy rápido, estas son variables descriptivas. Lo que me interesa mostrar es esta columna y sobre todo la que está en el rojo. Y básicamente estas son preguntas que hicimos en el momento de la encuesta base y vemos cuáles son sus medias y distribuciones estándar para las personas que después nos contestaban las encuestas de seguimiento, para ver si el desgranamiento de la muestra afectó la representatividad de la muestra. Y lo vemos que no. Como vemos, prácticamente los valores son idénticos. Es decir, las personas que nos siguieron contestando la encuesta, por sí es un porcentaje elevado, aparentemente son una submuestra representativa de toda nuestra población. Bueno, esto es simplemente descriptivo. Vemos que la sobreeducación es un fenómeno que está presente entre los graduados universitarios de nuestra facultad, por lo menos en el primer año, un 30% aproximadamente, mayor el fenómeno de la sobreeducación fuerte que la moderada. En respecto al match horizontal, es bastante estable, o sea, consideran que más o menos utilizan los conocimientos adquiridos. Recordemos que la escala va de 1 a 10. Bueno, esta fue la ecuación, estimamos la ecuación de Minzer, en donde incorporamos una variable dummy, es el número de la dummy, si 1 si es sobreeducado, 0 si no es sobreeducado. Acá no ponemos en los años de educación, porque todos son graduados universitarios, por lo tanto, todos tienen el mismo nivel de educación. Nuestra variable de match horizontal y un grupo de variables de control. Bueno, la regresión la hicimos solamente para los que se declaraban empleados asalariados, es decir, que tenemos 1.712 observaciones que corresponden a 545 graduados de aproximadamente unos 670 que tenemos en total encuestados. Bueno, un tema importante, me voy a pasar un par de minutos y voy a aprovechar el tiempo que no utilizó el expositor anterior. El tema es cómo le preguntábamos el ingreso. Primero le preguntábamos el ingreso exacto, en lo declararan. Muchos no lo querían declarar, entonces por lo tanto elegían un intervalo de ingreso. Bueno, lo que hicimos fue entonces hacer distintos tipos de regresiones por intervalos, o tomar el punto medio del intervalo que la persona declaraba. Como en el periodo estuvimos analizando, hubo importantes aumentos de precios, al deflactar esos puntos medios, las variables se nos transformaron prácticamente en variables continuas. Bueno, yo voy a reportar solamente unas de estimaciones, que son las de OLS, 1LS
efectos fijos y aleatorios, pero hicimos un conjunto de otras regresiones. Al tener datos de panel, podemos controlar por la heterogeneidad no observada. Esto es importante porque, sobre todo, si hay una correlación entre las habilidades de las personas y la sobreeducación, los resultados pueden estar sesgados si no controlamos por esta heterogeneidad. Bueno, un conjunto de variables de control usuales en la literatura, y rápidamente en las dos tablas con los resultados, ahí están en amarillo las variables de desajustes en términos de sobreeducación y de conocimientos, y como vemos, sobre todo estas primeras, los se declaran como sobreeducados, tienen una penalidad salarial, aparentemente es mayor para los sobreeducados severos que los intermedios, los coeficientes no son estadísticamente significativos. Y luego también tratamos de identificar diferencias en función de si las personas habían tenido o no experiencia laboral mientras estudiaban, separando entre la experiencia laboral general y la experiencia laboral en áreas relacionadas al área de estudio, o sea, las ciencias económicas. Y observamos que hay diferencias, algunas de ellas no son significativas estadísticamente. Lo que es interesante es ver que cuando controlamos con la heterogeneidad observada, el impacto es menor, es decir, hay una correlación entre la sobreeducación y las habilidades innatas de las personas, y aquellos con menores habilidades aparentemente estudian más para compensar por ese fenómeno. El otro tema que vimos fue el tema de la heterogeneidad a lo largo de la distribución de salarios, y lo que vemos efectivamente, estos puntos son la penalidad estimada de un modelo no paramétrico para los asalariados calificados como sobreeducados. Como vemos, hay una variabilidad, tanto para cada nivel de salario como cuando nos movemos a lo largo de los niveles de salarios, y como vemos, para los niveles más elevados de salarios, hay una incidencia mayor de casos en donde no hay una penalidad, sino un premio salarial. Bueno, los resultados están acá, estos son los promedios de esos puntos azules, y lo que es interesante es ver acá, a medida que aumentamos, que subimos en el cuartil del nivel de ingreso, del nivel de salario, la penalidad baja sustancialmente. Entonces, para el caso de los graduados de nuestra facultad, encontramos los sobreeducados sufren una penalidad en términos de sus ingresos. Estos resultados son robustos a diferentes especificaciones. Yo mostré solamente algunos. Algo interesante es que la magnitud de la penalidad es similar a la que se encuentra en la literatura para países desarrollados. No encontramos diferencias significativas entre la severidad de la sobreeducación, en términos de haber tenido una experiencia laboral mientras estudiaba, y también lo que observamos es heterogeneidad entre los graduados universitarios. La penalidad de la sobreeducación es bastante menor a medida que va aumentando el nivel salarial, lo cual lleva a pensar que a lo mejor para ese grupo la sobreeducación es un fenómeno voluntario del graduado y no algo forzado. Bueno, y me disculpo por haberme extendido en el tiempo.